Sesión 18. Estrategias para mejorar la lectura. Mejorando las estrategias de lectura. Propósito. Identificarán y utilizarán estrategias para mejorar la comprensión lectora. Tu maestro les pidió que leyeran el texto de una lección, pero te encuentras en un momento complicado, porque por una lesión del pie te ausentaste 3 días de clases. Ahora no entiendes el texto, te parece una lección muy difícil que trae conceptos nuevos y te resultan mega complicados. Además, sientes que el mundo se te viene encima, porque debes de trabajar con tus compañeros de equipo para exponerla en clase. ¿Te parece familiar esta historia? ¿Qué harías tú en una situación como esta? A. No leer el texto y decir a tus compañeros que sigues enfermo. B. Leer el texto detenidamente y varias veces hasta comprenderlo. C. Apoyarte con tu maestro y tus compañeros para que te sugieran alguna forma de lectura. Nadie nace sabiendo y todos enfrentamos dificultades para leer un texto. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Sabes que detrás de cada texto hay uno o varios autores que en él están plasmando sus ideas? ¿Cómo entenderlas? En este programa te vamos a presentar algunas estrategias para mejorar tus lecturas y para empezar, te presentamos la siguiente información. Al leer un texto tenemos acceso o entramos a las ideas que un autor plantea. Como lectores siempre ponemos en juego nuestras experiencias y conocimientos para entender el texto que leemos. Los objetivos que pueden buscar los lectores al leer un texto son muy variados. Hay quien lee para obtener una información precisa. Por ejemplo, si busca un número telefónico en el directorio, o si consulta la cartelera cinematográfica en el periódico, o si busca una palabra en el diccionario. A veces también leemos instructivos que nos permiten hacer algo concreto. Por ejemplo, las instrucciones para usar un aparato, alguna receta de cocina, o los requisitos para inscribirnos en la escuela. De pronto leemos para revisar lo que hemos escrito, para decir un texto ante cierto auditorio o simplemente leemos por placer. Otra finalidad muy importante de la lectura es el aprendizaje. Leemos cuando queremos ampliar nuestros conocimientos sobre un tema determinado. El texto a leer puede dárnoslo el profesor o podemos elegirlo nosotros. La lectura para aprender puede ser tan interesante y divertida como leer cuentos, pero hay que abordarla adecuadamente, con la ayuda de tu profesor. Hay caminos que nos pueden facilitar este tipo de lecturas. Es más, podemos llegar a ser unos apasionados de ella. Solo es cosa de aplicar ciertas técnicas que nos permitan volvernos amigos de los textos. Y no es difícil. Cuando leemos para aprender, hay que elaborar resúmenes y esquemas sobre lo leído y anotar nuestras dudas. Algunos pasos que nos ayudan para la lectura consisten en hacer predicciones sobre el texto que se va a leer, plantearse preguntas antes, durante y después de la lectura, aclarar posibles dudas acerca del texto y resumir las ideas que contiene el mismo. Con base en los títulos, subtítulos, encabezados, fotos o ilustraciones y, por supuesto, en nuestras propias experiencias y conocimientos, podemos arriesgar algunas hipótesis o predicciones sobre el texto que vamos a leer. En principio, las hipótesis o predicciones pueden plantearse haciéndonos algunas preguntas previas como, por ejemplo, ¿sobre qué va a tratar este texto? ¿Qué voy a encontrar en él? Con la lectura veremos si es cierto lo que supusimos y hasta qué grado se cumplen nuestras hipótesis o predicciones. Es importante que los alumnos no solo se limiten a responder las preguntas que se les hacen sobre un texto. Ellos también pueden formular las suyas interrogando a los demás o interrogándose a sí mismos.
Antes, durante y después de nuestra lectura, hay que hacernos algunas preguntas a las cuales queremos encontrar respuesta. Estas preguntas deben llevarnos a precisar el tema de texto y sus ideas principales. Por ejemplo, si es un texto literario, una novela o quizá un cuento, para ubicar el escenario donde sucede la historia, podríamos preguntarnos ¿dónde ocurren los hechos? ¿En qué época tuvieron lugar? ¿Cómo era el paisaje? Con respecto a los personajes, habría que respondernos ¿de qué trata la historia? ¿Quiénes son los personajes que la protagonizan? ¿Quién es la estrella del relato? Sobre el problema, ¿qué conflicto enfrentan los personajes? ¿Cuál es el problema más importante del texto? ¿Qué buscaban o pretendían o querían hacer los personajes? En lo que se refiere a la acción, ¿cuáles son los hechos más sobresalientes en el relato? En cuanto a la solución, ¿cómo resolvieron los personajes su problema? Y sobre el tema, ¿qué es lo que este texto quiere o intenta comunicarnos? ¿Qué lecciones nos deja este relato? ¿Qué moralejas? Como viste, son varias las preguntas que tenemos que hacernos antes, durante y después de la lectura de un texto. Ahora te preguntarás, ¿cómo haré la lectura? Bueno, para eso existen estrategias. Enseguida te presentamos los 3 pasos que normalmente necesitas para leer un texto. Cuando llega un texto a nuestras manos, lo primero que se recomienda es hacer una lectura superficial y más o menos rápida. Así nos daremos cuenta sobre qué tan largo o corto está, lo difícil o fácil que puede resultar y para qué nos va a servir ese texto. Se trata de una lectura ligera y ágil donde leemos solo el primer párrafo, los títulos, subtítulos, gráficas, pies de foto. La idea es saber de qué se trata el texto, cómo está organizado y qué partes tiene. En segundo lugar, hacemos una lectura que necesita más calma, tiempo, atención y concentración. Así tenemos un mayor conocimiento sobre el texto y logramos entender lo que dice. Se trata de que la información importante nos quede bien clara. Al leer podemos resaltar los datos que consideremos más valiosos mediante el subrayado, poniendo marcas o anotaciones al margen de la hoja, o haciendo apuntes, resúmenes, cuadros sinópticos, esquemas o diagramas sobre lo que ya leímos. El tercer lugar corresponde a la lectura crítica. Aquí es necesario que logremos tener nuestros propios juicios u opiniones sobre lo leído y que tomemos una posición frente a lo que dice el texto, mediante argumentos sólidos que podrías exponer en tu clase. Cuando leemos es conveniente preguntarnos a nosotros mismos si estamos entendiendo bien. Si el texto tiene relación con nuestra cultura personal, si lo que pensamos y sabemos es cierto o debemos cambiarlo. Y si lo aprendido con el texto podemos aplicarlo a otras situaciones de nuestra vida. Para hacer una buena lectura y entender bien lo que se lee, hay que considerar algunos puntos. Necesitamos entender cuál es la finalidad o el objetivo a cumplir con nuestra lectura. ¿Qué voy a leer? ¿Es por obligación? ¿Por qué y para qué tengo que leerlo? Debemos activar y poner en juego los conocimientos previos que ya tenemos. ¿Qué sé yo sobre el contenido del texto? ¿Qué sé acerca de otros contenidos relacionados con este texto y que pueden serme útiles? ¿Qué otras cosas podrían también ayudarme? Por ejemplo, saber más sobre el autor o el tipo de texto. Concretar la atención en lo que considero más importante por encima de lo que resulta secundario. Hazte estas preguntas. ¿Cuáles son los datos más importantes que tiene el texto y que son muy necesarios para lograr lo que quiero con mi lectura? ¿Qué información es secundaria o menos valiosa porque le da muchas vueltas a lo mismo, o resulta muy detallada, o no me ayuda, o no me sirve para cumplir mis objetivos? Para entender el contenido más importante del texto, estas preguntas te apoyarán. Finalmente, estas otras preguntas te ayudarán a hacer y arriesgar anticipadamente posibles deducciones, hipótesis y conclusiones. ¿Cómo resolvería yo el problema que aquí aparece? ¿Qué puede pasarle a este personaje? ¿Cómo podría acabar este libro? Y bueno, siempre es muy importante preguntarle a los que saben.
Aquí tenemos la opinión de alguien que nos dará unos consejos muy buenos para mejorar nuestra comprensión lectora. La lectura es importante porque a través de ella podemos adquirir conocimientos, además de que es la práctica más importante en el estudio y también aumentamos nuestra cultura. Para lograr una buena lectura debemos cubrir con requisitos como motivación, interés, constancia y atención en lo que estemos leyendo. El objetivo de llevar a cabo una buena lectura de comprensión es que debemos de comprender el contenido del texto, saber distinguir lo fundamental, los hechos, lo comprobado, las causas y lo exclusivo de este. La comprensión es lo que debemos entender de las ideas relevantes de los textos y para ello existen estrategias para mejorar nuestra lectura. Hay estudiantes que conocen las estrategias y las llevan a cabo, pero también hay muchos que no las conocen y lo cual les causa muchos problemas para comprender y hacer una buena lectura del texto. Se me ocurre que te puedo dar tips para que puedas mejorar la comprensión de tus lecturas. Primero, realiza una lectura general del texto. Si hay términos o palabras desconocidas para ti, busca su significado. Identifica las palabras claves que te lleven a información importante. Y también identifica las ideas principales de cada párrafo del texto. Haz un resumen basado en las ideas principales que identificaste. Algo muy importante, observa las imágenes y gráficas que puedas encontrar, porque te pueden dar información. Por último, ya que hayas terminado de leer el texto, haz una segunda lectura de él para reafirmar tu comprensión con toda la información de la primera lectura que realizaste. Tú irás desarrollando tus propias habilidades para leer y una de las mejores formas para ir desarrollándolas es leyendo. Y recuerda, la comprensión de lectura es el objetivo final de ella. Ahora sí ya cuentas con información suficiente sobre qué estrategias utilizar para leer mejor. Pero además te voy a compartir otros tips. Evita distracciones, interrupciones y preocupaciones que pueden desviar tu atención. Evita también televisores y radios encendidos, personas platicando o entrando y saliendo. No hay como leer en calma, con tranquilidad y en silencio. También necesitamos ser constantes. Hay que leer, releer, subrayar, hacer anotaciones, esquemas y apuntes. Y claro, cualquier palabra que no entendamos, pues consultarla inmediatamente en el diccionario. Espero que todo esto te sirva para ser un mejor lector. Mientras tanto, nos veremos en la próxima clase de orientación y tutoría. ¡Hasta luego!